Bien, en esta ocasión vamos a revisar un tema muy interesante que es el de los límites de las placas tectónicas. Para ello lo que hice fue descargar un KML del Servicio Geológico de Estados Unidos, donde se muestran los límites de las placas. Entonces vamos a dar un paseo por el mundo para ir revisando algunos de los rasgos más significativos que tienen las placas tectónicas y comentaremos de manera muy general algunos de los rasgos que son producidos por esta interacción de las placas. Vamos a empezar por el vecindario cercano, vamos a empezar por México y los demás países cercanos. Aquí en México tenemos, como todos saben, la placa norteamericana que interactúa con la placa de Coco, la placa de Rivera, la placa del Pacífico. Lo interesante de este archivo es que además trae los vectores de cada una de las placas y trae los distintos límites. Por ejemplo, en azul está en este caso la trinchera mesoamericana. Si le damos clic aparece este dato que es bastante interesante. Esa es una parte de la dorsal. Esta falla de aquí es una falla de transformación. Bien, entonces aquí tenemos los tres grandes límites de las placas. El límite de subducción es un límite convergente donde se está formando una trinchera. El límite divergente, que es en donde se está formando el piso oceánico y donde se están separando estas placas, la placa de Cocos y la placa norteamericana. Y el límite transformante. En el límite transformante, en términos generales, no se genera relieve, alguna otra estructura, simple y sencillamente se está dislocando la placa y lo hace a través de esta falla. Quizás aquí no sea tan evidente este rasgo, pero si nos vamos, por ejemplo, al Pacífico Sur, ahí sí que lo vamos a notar con mayor precisión. Este es un ejemplo de libro. Nos está indicando la etiqueta es que la placa del Pacífico y la placa de Nazca se están separando. Si damos clic en el vector, lo que nos va a dar es el dato de separación de las placas en este caso. En algún momento, en mis clases de geomorfología, yo he mencionado las velocidades de separación de las placas. Y como todos sabemos, los que estamos un poco interesados en estos temas, lo que sabemos es que en esta parte del planeta es en donde se dan algunos de las tasas más altas de apertura del fondo oceánico. Son 137 milímetros al año. Además, la ventaja que tenemos de trabajar con Google Earth es que tiene representado el relieve submarino. Y con ello nosotros tenemos una posibilidad bastante alta de visualizar los rasgos generales de ese relieve submarino. Aquí estamos en la península de Baja California, donde se está separando la península de Baja California, que pertenece a la placa del Pacífico, se está separando de la placa norteamericana. De acuerdo con estos datos, la separación se está dando en este sector a una tasa de 51 milímetros al año. ¿Qué efectos tienen estos procesos en el relieve? Bueno, yo soy geomorfólogo, entonces voy a hablar desde esa perspectiva. Cuando se habla de geomorfología, en los primeros puntos que se tocan de los libros de texto, se habla de los rasgos globales del relieve o de las estructuras mayores del relieve terrestre. En este caso, hay una relación directa entre las placas, la tectónica de placas y los rasgos geomorfológicos globales. En este caso, en la placa sudamericana serían el fondo oceánico y la tierra emergida, que formaría toda esta parte del continente. Entonces tenemos la placa y el continente. La parte de la placa que no se ve, pues es el piso oceánico, es lo que está sumergido. Eso sería, o ese sería mejor dicho, el punto de partida inicial para un análisis geomorfológico yendo de una escala global a una escala de mayor detalle. Entonces aquí tenemos la primera jerarquía, por decirlo así, o la jerarquía 0 en este enfoque de análisis sería el planeta. La jerarquía 1 sería las placas y de ahí se puede ir extendiendo esta jerarquización para definir que los dos grandes rasgos del relieve en esta escala serían el fondo oceánico y la tierra emergida. Si nosotros queremos ya ir a más detalle, entonces tendremos que empezar por alguno de los dos. Generalmente se empieza por la parte continental y se empieza a separar, se empieza a fragmentar en los elementos que lo componen. En este caso, el continente sudamericano está compuesto por rasgos muy interesantes que son del lado del Pacífico, la cordillera de los Andes, que es un sistema montañoso volcánico relativamente joven respecto a otros elementos del relieve que se encuentran por acá, que son fragmentos de los cratones que conformaron en algún momento Pangea, una gran llanura, una gran extensión del territorio sudamericano, una gran llanura ocupada por la cuenca del Amazonas. Hay otras llanuras en el sur de Sudamérica que corresponden a estos relieves bastante antiguos y que serían las siguientes jerarquías de análisis.
vamos a dejar este ejemplo hasta aquí porque pudiera aplicar en casos que vamos a estar viendo. Aquí por lo pronto nos vamos a enfocar en los límites de las placas, pero venía bien hacer este breviario. Estos ejemplos del libro que nos muestran la dorsal mesoatlántica y las fallas de transformación son bien interesantes y claro, por eso son ejemplos del libro, porque de esta manera nos quedaría claro cómo es que a partir de un primer escenario tenemos, en algunos casos es así, una estructura continua y cómo a través de estos rasgos perpendiculares, de estas fracturas, de estas fallas, mejor dicho, perpendiculares, fallas porque tienen desplazamiento, se va dislocando la dorsal y se van desplazando sectores a un lado y a otro, que son sectores que acompañan a una placa y a otra. En este caso, del lado derecho la placa africana y del lado izquierdo la placa sudamericana. Entonces nos vamos por acá y vemos que nosotros queremos seguir toda la dorsal mesoatlántica. En este caso ya no estamos en el Atlántico, estamos en el Polo Norte, en el Círculo Polar Ártico. Pues vamos viendo este rasgo cómo es presentando. O sea, hay una continuidad en los rasgos. En algún momento se podría decir que la dorsal es una sola estructura y que está conectada, interconectada de acuerdo a los límites que va encontrando con las otras placas. Por ejemplo, aquí hay un punto triple. Es uno de los tantos casos interesantes y que se ocupan para plantear problemas de estudio en las clases de tectónica, puntos triples en donde se están separando tres placas. En este caso es la placa africana, la placa europea, euroasiática y la placa norteamericana. Y hacia el sur, si nos desplazamos hacia la Antártica, vamos a ver otro punto triple en donde se están separando la placa antártica, placa sudamericana y la placa africana. No siempre hay puntos triples en donde las tres placas se estén separando. Hay puntos triples en donde están ocurriendo otros procesos. Y está pasando algo muy interesante porque la placa de Nazca está subduciendo debajo de la placa sudamericana. Por aquí tenemos un límite transformante. Aquí tenemos un dorsal que está separando la placa de Nazca de la placa antártica, la placa antártica. Si nosotros hacemos un zoom, vamos a dar cuenta del tamaño que tiene un zoom out. Vamos a dar cuenta del tamaño que tiene la placa antártica. Una placa bastante grande. Y es poco relativamente lo que está emergido. La placa, la India, placas bastante grandes también. Yo en alguna ocasión le pregunté a un profesor si había un límite para nombrar placa o para llamarle algún fragmento de la corteza placa. Me dijo que no había límites en términos de dimensiones. Supongo que la nomenclatura iría a microplaca, pero pues ahí habría que establecer los parámetros de qué es una microplaca o cómo se consideraría una microplaca en términos de sus dimensiones. Vamos aquí a Oceanía, al Pacífico, para ver otro fenómeno. Ya vimos entonces en dónde colisiona una placa oceánica con una placa continental, como es la placa de Nazca, la placa sudamericana o la placa de Cocos y la placa norteamericana. Ya vimos en dónde se separan tres placas oceánicas. Mejor dicho, ya vimos un lugar en donde se están separando tres placas. En este caso, lo que está ocurriendo es una subducción entre dos placas, la placa australiana y la placa del Pacífico. La placa del Pacífico se está desplazando hacia la izquierda y está subduciendo, está metiéndose debajo de la placa australiana. Aquí lo interesante es que lo está haciendo en su porción oceánica. Bueno, la placa del Pacífico es eminentemente oceánica. La placa australiana tiene una buena parte oceánica y una parte continental. Entonces aquí son dos porciones de la litosfera que están colisionando. El Pacífico se está metiendo debajo de Australia y está generando una trinchera. Las trincheras aquí son bastante interesantes, son profundas, tienen una morfología muy peculiar que no se parece nada a la subducción que ocurre en los Andes o que ocurre en Cocos y Norteamérica. Aquí también se está dando otro proceso de subducción. Esto tiene una relación estrecha con la sismicidad y el volcanismo en estos lugares. La sismicidad es de eventos grandes y el volcanismo es frecuente también en estos lugares. Todos estos rasgos que vemos aquí, todos estos rasgos alineados, que sería una cadena montañosa submarina, son volcanes. Estos de aquí, por ejemplo, son arcos insulares que se han formado por levantamiento de la litosfera, pero también por la presencia de volcanes. Si nosotros nos desplazamos hacia el oeste, vamos a estar yendo hacia estos lugares, Papúa Nueva Guinea, lugares en donde también hay presencia de sismos bastante grandes
y de las fosas de mayor profundidad. Otro elemento prominente en el relieve, en este caso sería esta cadena montañosa que resulta de la subducción de la placa del Pacífico. Aquí estamos en Indonesia y es en donde se han presentado sismos muy interesantes. Por aquí se presentó el sismo de hace unos cuantos años que generó ese tsunami que quedó registrado en varios videos por ahí. La importancia que tiene revisar todos estos rasgos por parte de los sismólogos y de muchos otros científicos es precisamente saber qué hacer en caso de que se presente un sismo en alguno de estos lugares y tener claro, activar una alerta de tsunamis. Esa alerta de tsunami ayuda a todos los países vecinos a tener presente que se acerca un oleaje bastante fuerte derivado de un sismo y que tomen sus precauciones. Entonces, si la pregunta es, ¿todo esto está monitoreado vía satélite y en tierra, digamos, o en el mar? La respuesta es sí. La respuesta es sí, todo está interconectado en términos de observatorios, en términos de sensores, para tener una mejor respuesta en términos de la presencia de un sismo. No olvidemos que los sismos son repentinos, no avisan. Puede ser que haya precursores y que se estén estudiando qué tan fiable es hacerle caso a esos precursores. Bueno, eso es tema de otra conversación, pero efectivamente hay que estar observando la Tierra. El proceso de deformación que ocurre, por ejemplo, antes de la presencia de un sismo, es importante para saber o para tener una idea de cómo es que están funcionando estos procesos. Y bueno, sería hasta aquí, lo dejamos hasta aquí. Suscríbanse, activen la campanita, denle like, compartan para seguir subiendo este tipo de videos. Hasta la próxima. Gracias.